Que el Señor añada bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos contentos de poder regresar una vez más a este libro de Santiago, un libro de 5 capítulos, libro corto, pero es un libro de la Escritura que es sumamente desafiante para nuestra fe cristiana. Ah, lo vamos a tratar de terminar este capítulo 5 en las semanas que vienen, probablemente hasta final del año. Vamos a tratar de terminar este libro. Como ustedes saben, hemos estado casi todo el año haciendo, y decimos algunas pequeñas pausas allí entre medio, pero hemos estado yendo casi por todo el año de versículo por versículo en este pasaje, en este libro, y de hecho, ¿verdad? No podemos escaparnos de enfrentar pasajes más complicados en sí. Hemos titulado este libro, esta serie de estudios o mensajes de este libro, La prueba o el examen. Y la idea importante es que en este pequeño libro hay por lo menos de 12 a 13 exámenes o pruebas que Santiago nos presenta para que cada creyente pueda examinarse a sí mismo, a ver dónde está como seguidor de Cristo y a ver si puede pasar esa prueba o ese examen. Y una de las cosas que hemos descubierto es que en realidad como cristianos nos quedamos cortos porque es alto el desafío que nos presenta Santiago en esta escritura para nosotros como cristianos. Pero es importante porque es un libro práctico, es un libro de acción, es un libro de hacer, no es un libro tanto de conocer, pero más de hacer. Y si recordamos algunas de esas pruebas o exámenes que hemos estado hablando a lo largo del año, uno de esos exámenes era acerca de cómo nosotros enfrentamos diferentes pruebas, ¿verdad? Problemas en la vida y que Dios realmente trae estas pruebas a nosotros para moldear, para edificar nuestro carácter cristiano. Luego también hablamos acerca de la tentación, lo cual es lo opuesto a la prueba. La prueba es para ayudarnos a crecer, a madurar en nuestro carácter cristiano. La tentación es lo opuesto. La tentación tiene como propósito destruir prácticamente nuestro carácter como cristiano. Y una de las cosas que hablamos acerca de la tentación es que los cristianos debemos huir de la tentación. Debemos huir de aquello que puede causar que nosotros cometamos errores garrafales en nuestro caminar con el Señor. Y luego incluso seguimos hablando de otras pruebas como el no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y esto es lo que Santiago va a hablar muy fuerte en cuanto a la fe por obras o la fe sin obras, etcétera. Y una fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Entonces, también hablamos acerca de la parcialidad o el favoritismo en el cristianismo. Muchos de nosotros caemos en eso. Es fácil ser parcial a veces con el trato hacia los demás, con el trato hacia nuestros hijos incluso. Es fácil caer en la parcialidad, pero hablamos de que es importante entender de que debemos tratar a la gente sin favoritismo, sin color, sin ver el idioma o el color de la persona o la raza de la persona, que debemos tratar las personas imparcialmente. Y eso es algo porque la parcialidad no entra en el esquema del cristianismo, no debería de entrar en el esquema del cristianismo. También hablamos acerca de lo que consideramos la bestia de 2 onzas, que le llamamos la lengua, ¿verdad? Y una de las cosas que aprendimos ahí es, decía Santiago, ¿quién puede controlar esa lengua? Entonces hablamos, ¿verdad?, de que solamente un cristiano guiado por el Espíritu Santo es el que puede controlar esa bestia de 2 onzas, o sea, la lengua.
también hablamos y abordamos el tema, ¿verdad? Sobre la sabiduría de este mundo, de que a veces nosotros podemos ir detrás y adoptar la sabiduría de este mundo, lo cual es en contra de lo que Dios ha establecido y, ¿verdad? Y de la manera que nosotros vamos a desempeñar y cómo podemos aplicar la sabiduría de Dios en nuestra vida. Luego hablamos de 3 frentes de guerra que nosotros tenemos, como el frente de guerra del mundo. También hablamos de la carne, de las 2 naturalezas, y también el otro frente que lo constituye Satanás mismo. Por último, nuestra última prueba que hablamos, ¿verdad? Era de que nosotros necesitamos como cristianos someternos al arquitecto principal de nuestra vida, someternos a Él y vivir para Él de acuerdo a su propósito, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, y siguiendo este formato de enseñanzas, ustedes saben, es sencillo. Lo que hacemos es, leemos un pasaje, lo que realmente, qué significa el pasaje, qué dice el pasaje, qué significa el pasaje y cómo podemos ponerlo por obra. 3 aspectos sencillos, pero que en medio de eso hay un gran desafío, un reto tremendo, inmenso para cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. Entonces, esta tarde, para seguir en este proceso de enseñanza, vamos a tratar el capítulo 5, los versículos del 1 al 6. Y sabemos que de hecho es un pasaje complicado, un pasaje dado mucho a la controversia y está hablando acerca de los ricos, ¿verdad? Y Santiago usa un vocabulario fuerte. Algunos debaten en que quizás está hablando al inconverso. Yo en lo personal, y creemos que realmente este libro fue escrito para cristianos, así que es probable que Santiago esté hablando a los cristianos, a los ricos, a los cristianos que son ricos. Y Santiago va a usar un lenguaje fuerte, bastante fuerte, quizás similar al que usaban los profetas en el Antiguo Testamento, donde decían de lo que vendría si las personas no hacían un ajuste en su forma de actuar, en su conducta, vendrían consecuencias. Y creo que ese es el vocabulario que está usando Santiago, vocabulario fuerte, y de hecho es un tema que probablemente sea sensible para muchos de nosotros, porque a todos nos atañe, a todos nos llega este pasaje, específicamente el versículo del 1 al 6. Para comenzar, déjenme decirles que allá por el año 1923, un grupo de financistas, de personas que eran considerados los magnates del negocio en aquel tiempo, se reunieron en un hotel en Chicago y entre ellos estaba el presidente de la mayor compañía siderúrgica, o sea, metálica de Estados Unidos, el mayor exportador de trigo y el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York. Estaba entre ellos un miembro del gabinete de gobierno de Estados Unidos, el mayor inversionista de Wall Street, el presidente del Banco de Pagos Internacionales y el jefe o el magnate del monopolio más grande del mundo. Estos personajes estaban reunidos y activamente eran estos magnates controlaban prácticamente todo lo que tenía que ver con las finanzas. Eran personas que habían sabido hacer dinero. Este era su pasatiempo, el hacer dinero. Ahora, pero en ese tiempo estaban ellos en las revistas, en los diarios y los medios de comunicación, estaban incitando a la juventud que tuvieran como ejemplo a estos magnates del negocio, estos hombres que eran prácticamente los hacedores del dinero, y incitaban a la juventud a que hicieran ellos lo mismo, o sea, que tomaran como ejemplo a estos personajes que eran famosos en ese tiempo. Pero bueno, 27 años más tarde,
27 años más tarde, eh, se da esta información interesante sobre cómo termina cada uno de estos personajes que acabo de mencionar. Por ejemplo, Charles Schwab, el presidente de la compañía siderúrgica o de metal más grande de Estados Unidos, murió sin un centavo murió. Arthur Cutten, el gran exportador de trigo, murió en el extranjero, en bancarrota totalmente. Tenemos también a Richard Whitney, el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, fue encarcelado por delitos financieros. Y luego tenemos a Albert Fall, que es del gabinete de gobierno en ese tiempo. Este hombre fue parte y salió de la prisión para morir en su casa. Jesse Livermore, también el gran inversionista, el mayor inversionista de la bolsa de Wall Street, se suicidó. Y luego tenemos, por ejemplo, a Leon Fraser, el presidente del Banco de Liquidaciones Internacionales, también se suicidó. Y tenemos a Ivan Kruger, el jefe del monopolio más grande del mundo, también se suicidó. Ahora, todos estos hombres, como hemos dicho, aprendieron a ganar dinero, a hacer dinero, pero ninguno de ellos aprendió a vivir con dinero. Y allí es donde yo creo que Santiago entra en este pasaje, en esta historia. Creo que allí es donde Santiago va a tratar este problema que es actual todavía, que es parte de nuestra vida diaria todavía. El pasaje, lo voy a leer, dice de esta manera. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6, dice: presten atención ustedes ricos. Dice: lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por la polilla. Dice: su oro y plata le han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes la cosecha de sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Cada uno de ustedes, de sus deseos, se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y han matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Como dije, es un pasaje bastante fuerte, pero que es un pasaje que va a atacar un problema serio en nuestra vida. Una vez más, yo creo que Santiago está escribiendo este pasaje a cristianos. Creo que está entendiendo un pasaje redactado con mucha fuerza para el cristianismo, para aquellos que pierden o fallan en el uso de las riquezas que obtienen. Sé que la mayoría de la gente que me está escuchando quizás dice: bueno, yo no soy rico, pero déjame decirte una cosa. Comparado a la población del mundo, lo que le llamamos el cristianismo de los Estados Unidos es el cristianismo. Cada persona en los Estados Unidos es considerado rico comparado a la mayor parte de la población del mundo. Entonces, sin importar quién sea el que me esté escuchando, usted es considerado una persona rica. Por lo tanto, este pasaje no solamente se refiere a aquellos que estaban en aquel cuarto de hotel en Chicago, de los magnates, pero si usted lo ponen ahí en ese mismo cuarto. Ahora usted dice: bueno, yo no puedo comparar con la cantidad de dinero que esta gente hacía. Obviamente que no, pero comparado a la demás población del mundo, usted es una persona que tiene mucho dinero. Así que comparado a la gran mayoría.
La advertencia de Santiago tiene para aquellos que son ricos, ah, igualmente aplicable para cada uno de nosotros. Algunas cosas interesantes por las cuales queremos tratar esto, porque per cápita nosotros tenemos mucho más que la demás población del mundo, incluso más el más pobre o la persona con menos recursos que me esté escuchando, usted tiene más que los demás comparado a la población mundial. Ahora, se necesita mucha inteligencia, esto hay que decirlo, se necesita mucha inteligencia para ganar dinero, pero se necesita más inteligencia para aprender a vivir con ello. Las riquezas por lo general tienen la tendencia a traer más preocupación que adoración. Esa es una de las realidades de la riqueza. Entonces, Santiago está escribiendo este pasaje especialmente a los cristianos, a los creyentes, de aquella audiencia que estaba en aquel tiempo. Ahora, hay una cosa interesante, especialmente está escribiendo a aquellos cristianos que acumulaban dinero por razones egoístas. Aquellos que ganaban dinero a costa de las personas. Aquellos que tienen un estilo de vida egoísta y también de una autogratificación desenfrenada. Aquellos, yo creo que Santiago está hablando, aquellos que se aprovechan de los demás para obtener riqueza. No creo que Santiago esté hablando o esté en contra de los ricos. Yo tampoco estoy en contra de los ricos. Ha habido personas en la Biblia que han sido hombres ricos, pero han sido hombres piadosos, hombres dadivosos, hombres que fueron reconocidos por el Señor. E incluso creo en el tiempo de Santiago existía, ni existe en el día de hoy, hombres con mayor poder económico. Y yo creo que no hay problema con eso. Yo creo que el problema está que Santiago quiere tratar aquí es la actitud que nosotros tenemos hacia las riquezas. Eso creo que marca la gran diferencia. Porque uno puede tener una actitud egoísta, pensar de que todo lo que viene simplemente es para mí y pensar solamente en mí. Ahora, esto ya entra en cada parte, en cada persona, en lo personal. Pero una de las cosas interesantes que creo yo que Santiago está haciendo aquí es una declaración general de que todas las personas ricas, pero que desafortunadamente muchos de los ricos han abusado o abusan, o de los que abusan para obtener sus riquezas. Entonces, espero que nosotros entendamos de que este concepto de Santiago no está aislado solamente. Creo que Jesús habló también de este concepto, de la forma como se hacen las riquezas y para qué se hace riqueza. Entonces, cómo vivir con ello. Es uno de los dilemas más grandes que usted y yo vamos a enfrentar en la vida. Así que el dinero siempre ha sido y una parte importante de nuestra cultura y siempre lo va a ser. Se necesita dinero para todo, prácticamente. Aunque quizás no lo queramos admitir, el dinero lo necesitamos para muchas cosas. Obviamente que Dios provee y suple a través del dinero para que nosotros pagamos una renta, para que podamos comer, para mantener la familia, etc. Entonces el dinero siempre ha sido parte de nuestra cultura y no fue un problema tampoco en la antigüedad. Es más, hay una historia, por ejemplo, en el año 79 después de Cristo, el monte Cebucio en Italia explotó y mató a miles de personas, mató a miles y miles de personas. Y los arqueólogos, es interesante este dato, los arqueólogos cuando estaban excavando esto y encontraron ya los cuerpos, obviamente, bajo enterrados, ¿verdad? De este volcán que explotó, encontraron un detalle interesante, que encontraron que en las manos de las personas habían dinero y habían oro y habían cosas valiosas. Y nosotros nos preguntamos, yo me pregunto, si no hubiese sido mejor que hubieran corrido más rápido para escapar
de la erupción del volcán si no hubiesen regresado a tratar de recoger o llevarse aquello por lo que ellos consideraban que era más valioso. Porque una de las grandes realidades es que la riqueza, nosotros tenemos que entender eso, la riqueza es temporal, no es eterna. Entonces, si somos responsables de cómo la obtenemos, cómo la usamos y somos buenos administradores de ello, Santiago nos recuerda, le recordó a aquellos y nos recuerda a nosotros en el primer siglo, en nuestro tiempo, que debe de haber una rendición de cuentas. Vamos a dar cuenta de lo mucho, aquel que tiene mucho, aquel que tiene medio, el que tiene menos. Todos vamos a dar cuenta a Dios en el día final de cómo nosotros administramos aquello que Él nos dio, aquello que Él proveyó para nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Que el dinero o las posesiones se han transformado en algo vital para el ser humano, pero que en realidad son temporales. El problema del dinero es que siempre hay el deseo de ir por más. Ese es uno de los problemas del dinero. Por eso el Señor decía que usted y yo no podemos tener dos señores, porque es más, al dinero es el cual Jesús le llamó Señor, en el mismo nivel que Él. Porque decía, amarás a uno y amarás a otro. Es el Dios Mammon, es el Dios del dinero. Y lo interesante de esto es que el problema del dinero es que, como dije, vamos siempre por más. Cuando vemos, por ejemplo, a gente apostar todo su dinero en carreras o en juegos de azar, y que eso lleva a la ruina realmente a su familia, porque quieren más, apuestan a la lotería porque quieren más. E incluso cuando vemos a personas, a cónyuges, por ejemplo, asesinar a su cónyuge, a su pareja, simplemente para cobrar una póliza de seguro millonaria que está por ahí. Cuando vemos a personas demandando a otros por cosas triviales, en realidad, simplemente por obtener o demandas millonarias. Cuando vemos empresas que se aprovechan injustamente de las personas para obtener sus propias riquezas. Todo esto nos habla a nosotros del impacto que tiene el dinero en nuestra vida, pero que en realidad, si usted analiza esto es en realidad pasajero, es temporal. Ahora, Santiago, que es medio hermano de Jesús, el versículo 2 dice que nos habla de esto, de que la riqueza y el dinero obviamente es temporal. Acumulamos tesoros, ya sea que usted y yo acumulemos tesoros en el cielo o almacenamos tesoros en la tierra. Una de las dos cosas estás haciendo. Entonces Santiago quiere que nosotros elijamos por los tesoros en el cielo. Ya hubo un ejemplo en la Biblia en cuanto a eso, en el caso de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Judas Iscariote eligió los 30 monedas de plata en vez de su amigo, el Salvador, a Jesucristo. Él eligió, tomó el dinero en lugar del maestro. Así que la actitud lo es todo cuando se trata de ganar dinero. La actitud que tenemos. Y esto es lo que creo que Santiago, como vuelvo a repetir, está tratando de atacar para que usted y yo hagamos ajustes y mejoremos y cambiemos si es que alguno de nosotros está cayendo en este error del manejo o la actitud hacia las riquezas. Ahora, tenga cuidado de, como dijimos, asegúrese que el dinero que ganamos no sea para la opresión de otras personas, o sea, para manipular a otras personas. Hay más de 3,000 millones de personas en la actualidad que en este día no le pagaron su salario, no tuvieron un salario, más de 30 millones de personas. Así que tomemos conciencia de eso, de cómo nosotros hacemos
y cómo lo manejamos, cuál es nuestra actitud hacia las finanzas. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué podemos nosotros hacer entonces en cuanto a esto que hemos hablado de las riquezas? ¿Qué podemos hacer? Hay tres cosas que me gustaría compartir rápidamente. Primero, tenemos nosotros que reconocer ¿okay?, que la riqueza puede ser una trampa peligrosa. La riqueza puede ser una trampa peligrosa, porque la riqueza muchas veces nos incita hacia la preocupación por el tener y obtener más que la adoración de el proveedor, al proveedor. Entonces, hay demasiada advertencia en la Biblia de que la gente tiende a confiar en las riquezas en lugar de confiar en Dios. Ahora, esto no es nuevo quizás para usted, pero le digo porque a mí me ha pasado que a veces cuando hay un poquito de extra en el banco, en la cuenta bancaria, a veces hay una especie de seguridad falsa. Digo falsa porque en cualquier situación puede pasar, alguien lo dicen, ¿verdad? Le hackeó la cuenta y le robaron ese extra que tenían en el banco. Entonces, su confianza no puede estar basada en el dinero, debe estar basada en Dios. Por eso decimos que las riquezas tienden a ser engañosas. Pero el sistema que vivimos nos lo presenta como que es la única forma para que usted sea reconocido. El ser rico es la única forma para que usted pueda tener poder, para que usted pueda hacer lo que usted quiera. Eso es como lo presenta la cultura de este mundo. Pero eso puede ser engañoso. Es más, hay muchas personas que por hacer dinero han perdido su familia, descuidaron sus hijos, descuidaron sus esposas, descuidaron la iglesia, descuidaron su relación con el Señor por hacer dinero. Digo, por eso, las riquezas, nosotros tenemos que entender eso, que las riquezas pueden ser una trampa peligrosa para nosotros. Ahora, fíjese bien, lo que Jesús trató de, por ejemplo, lo que Jesús trata de recordarnos incluso que el dinero siempre será una trampa peligrosa, o confiar en él o confiamos en Dios. Ahí es donde entra incluso la sabiduría de que Santiago ha hablado en otros versículos anteriores. La persona sabia sabe aplicar la palabra de Dios a su vida y confía en Dios y no en algo que obviamente va a ser temporal. Aquí se va a quedar. En segundo lugar, habiendo dicho esto, ser rico sin Dios es una visión miope a la luz de la palabra de Dios. Ser rico, ¿ok?, sin Dios es una visión ciega a la luz de la palabra de Dios. Y ser rico sin Dios brinda consuelo temporal y alivio con la miseria a largo plazo. Esto es importante entenderlo. Segundo, debemos tener mucho cuidado de no usar nuestra riqueza o de la manera que nosotros la obtenemos, que sea una manera impropia de obtenerla. Santiago nos va a decir en el pasaje, dice, hay personas que están reclamando su salario, están gritando tu justicia. Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo nosotros la obtenemos, la riqueza, de cómo debe de ser obtenida a través de los recursos y de los métodos correctos, justos y bíblicos. Debemos usar. La Biblia tiene la forma como usted y yo debemos enfrentar el hecho de hacer o producir riqueza. Los hombres del Señor en el pasado, grandes hombres de Dios en el pasado, hicieron riqueza. Pero este es el punto que Santiago quiere que nosotros entendamos, de que tenemos que tener cuidado de no usar incluso la riqueza para oprimir a los demás y pisar a los demás. Eso no entra en el esquema de un cristiano, de un seguidor del Señor. No entra ahí. Tercer lugar, por último,
debemos ser responsables de una buena mayordomía y fieles al Señor. Debemos ser responsables de una buena mayordomía. Recuerde que somos ricos según los estándares del mundo. Nosotros somos ricos aquí en Estados Unidos, donde fracasamos la línea de... Esta es una pregunta importante. ¿Dónde realmente nosotros cruzamos la línea de ser culpables, de vivir en lujos en este mundo? Y estas son preguntas que son importantes para usted y son importantes para mí. ¿Cómo debe saber la diferencia entre cruzar la línea del ahorro prudente y el acaparamiento impío o no cristiano? Ahora, otra pregunta, si está mal realmente que compremos o poseamos cosas caras de lujos innecesarias, tomando en cuenta la gran necesidad de hambre que hay en la mayor parte de la población del mundo. Ahora, ¿está mal ser rico y ser cristiano? Yo no le puedo dar la pregunta porque no estoy en sus zapatos. Pero es una pregunta que usted y yo debemos luchar. Yo debo de contestarme esas preguntas. ¿Cómo me ve Dios a mí si yo estoy viviendo en la opulencia solo para mí, produciendo dinero en base a la opresión, en base a la injusticia, en base a quitar el salario a otras personas o haciendo trampas o evadiendo impuestos, qué sé yo? ¿Cómo estamos haciendo la riqueza? Si es válido que yo viva de esta forma en la opulencia cuando hay necesidades graves en nuestro mundo. Hay una línea muy finita. Pero yo lo que sí le puedo asegurar en esta tarde, basado en lo que Santiago nos dice, Santiago no está en contra de los ricos. No está en contra de los ricos, no está en contra del dinero. Está en contra de la manera como o la actitud que tenemos hacia el dinero. ¿Cómo lo hacemos y por qué razones hacemos dinero? Y eso es lo que Santiago está tratando aquí. Y tenemos que tener nosotros, si hay que hacer ajustes, hay que hacer ajustes. Y comenzar a honrar a Dios. Porque al fin y al cabo, recuerde una cosa, si usted tiene la capacidad de producir dinero, esa capacidad no viene de su propia inteligencia. Viene porque Dios lo dotó de inteligencia, viene porque Dios le dio una capacidad para poder producir. Pero que al mismo tiempo que usted y yo producimos, también viene una gran responsabilidad con lo demás. Que las riquezas sean, obviamente, para su deleite también, pero también para ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Que el Señor les bendiga en esta tarde y los espero la otra semana para seguir en este libro de Santiago. Amén.